Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Bienvenidos al tiempo del devocional. Qué bendición poderles saludar en esta mañana, como siempre. Damos gracias al eterno Dios que nos permite este privilegio, esta oportunidad de poder compartir su palabra, de poder orar juntos, de poder iniciar una mañana bajo su bendición, bajo su cobertura, de poder entregar también todas aquellas cosas que nos angustian, que nos preocupan, aquellas cargas que seguramente se vuelven muy fuertes de llevar, pero que Él está para ayudarnos. Yo lo invito entonces para que cierre sus ojitos, vamos a orar. Eterno Dios maravilloso, aquí estamos en esta mañana para decirte, papá hermoso, gracias. Gracias por la vida, gracias por este nuevo día, gracias por las oportunidades que nos das sin merecerlo, Dios. Gracias por la paciencia que nos tienes. Gracias, Padre, porque todo lo que recibimos es sin merecerlo, Dios. Tenemos tantas cosas que a veces olvidamos lo bendecidos que somos, que a veces no recordamos, Señor, que tenemos más de lo que realmente merecemos tener. Aquí estamos para pedir tu ayuda, para pedirte que nos perdones, Señor, por tanta ingratitud en nuestro corazón. Perdónanos, Dios, cuando simplemente miramos lo que nos falta y se nos olvida dar gracias por lo que ya tenemos. Ayúdanos, Señor, a valorar la vida, a valorar las personas que están a nuestro lado, Dios. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas a través de tus ojos y a reconocer que necesitamos tu dirección día a día. Límpianos con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y guárdanos, Señor, en este día de hacer lo incorrecto, Dios. En tu precioso nombre te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra. Está en Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 9, y dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Volví y le leo. Primera de Corintios 2, 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, aquellos que hemos decidido amar a nuestro Dios. Hay una promesa de cosas especiales, de cosas nuevas, de manifestaciones sobrenaturales en nosotros, porque así lo dice su palabra. Pero a veces somos nosotros que impedimos recibir más de lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, y por eso quiero compartirle el título del devocional, y dice: no vivas enfrascado en tu propio mundo. No vivas enfrascado en tu propio mundo. Y es una palabra que seguramente nos va a hablar hoy, como lo hace el Señor cada día. Es que nos encerramos en ese pequeño mundo nuestro, mis hermanos, donde no permitimos más, sino quizás la situación, quizás el dolor, quizás el egoísmo mismo, de pensar que el único que tiene problemas somos nosotros, que los únicos que importan somos nosotros, que lo demás o lo de los demás no es importante, que lo que realmente importa soy yo. Y yo no quiero decir con esto de que usted no tenga cuidado, de que usted no tenga un valor, claro que sí, pero también es entender que hay cosas mayores o cosas que Dios nos quiere mostrar a través de que podamos salir de ese pequeño mundo en el que nos metemos, en ese enfrascados en situaciones y en cosas que no nos están dejando avanzar. Y es allí donde Dios quiere obrar, porque hay una promesa de que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, hay cosas nuevas que Dios nos quiere dar, pero el hecho de estar enfrascados, mis hermanos, en esa situación, estar enfrascados en ese yo quiero, yo anhelo, yo voy a lograr, yo voy a hacer, mis hermanos, se vuelve egoísmo. De verdad, porque hay personas que están a su lado que importan. Hay gente que está a su lado que es importante, mis hermanos, y que tenemos que velar también por ellos. Y eso no significa que se convierta en una falsa carga. Significa que en el equilibrio de Dios yo pueda mirar alrededor como familia, en el caso del esposo, la esposa, los hijos, que como esposo, como esposa me dé cuenta que no estoy solo, que tengo una personita a mi lado o unas personitas a mi lado que también son importantes, que las decisiones que yo tome los afectarán para bien o para mal. Entonces, el salir de ese mundo en el que me enfrasco a veces también, mis hermanos, como por ejemplo cuando tengo una situación y es que el problema más grave es el mío, nadie sufre lo que yo sufro. Yo quiero decirle, mis hermanos, que hay gente que sufre más que nosotros, hay gente que está pasando situaciones mucho más duras que las de nosotros, solo que el hecho de estar enfrascados en nuestro propio mundo nos impide ver eso, nos impide ver que realmente hay gente que tiene situaciones mucho más graves que las nuestras, y sin embargo siguen adelante, y sin embargo se levantan cada mañana se esfuerzan por seguir. A veces vemos personas con limitaciones físicas que son admirables, personas que les falta una mano, que les falta un pie, que no tienen la capacidad de ver bien, y son personas esforzadas, las veo felices, contentas, y muchas veces nosotros que tenemos todo nos quejamos y pensamos
que lo que yo estoy viviendo es terrible y que nadie más lo vive, y entramos y caemos en depresión por eso. Así que es necesario que para que usted y yo veamos cosas más grandes de parte de Dios, debemos salir de ese pequeño mundo en el que nos metemos, de ese mundo, mis hermanos, de fantasía, porque yo creo que es eso, donde pensamos en que soy yo el que tengo el mayor problema, o es que yo soy el que importo, los demás no. Entonces acá es necesario que nosotros abramos el corazón y decirle: Padre, perdóname, porque yo reconozco que me he enfrascado en mí mismo, me he enfrascado en mis propios problemas, me he enfrascado en mi propia incredulidad, me he enfrascado en mi propio egoísmo. Creo que los demás son los que tienen que cambiar y yo no tengo nada que cambiar. Eso es vivir en ese pequeño mundo, es enfrascarnos en ese mundo de aparente perfección cuando no la hay. Es enfrascarnos, mis hermanos, en esa actitud de que lo que importa es hacer realidad mis sueños y los demás, no sé, cada uno que se defienda como pueda. Y vuelvo y reitero algo: eso no quiere decir que usted se va a echar las cargas de todo el mundo, pero que en medio de lo que usted haga, le pida a Dios sabiduría de qué manera para bien puede afectar su entorno. Nosotros fuimos llamados a eso, a afectar para bien nuestro entorno, la familia, el hogar, que todos los que están allí son importantes, que su hijo y su hija importan, como importa su papá y su mamá, si los tiene con vida, si los puede honrar, que su esposo importa, que su esposa importa. A veces caemos en ese egoísmo, mis hermanos, que es dañino. Pensar que soy yo el que importo, me tienen que atender a mí, mi prioridad, o la prioridad tengo que ser yo, para mí tienen que cumplir lo que yo diga, y los demás miren a ver. Mis hermanos, no puede ser así. Tenemos que cambiar esa actitud si queremos ver cosas más grandes de parte de Dios. Queremos, mis hermanos, ver la gloria del Señor. Tenemos que salir de esas pequeñeces en las que vivimos. Hay cosas que no son tan graves, pero vivimos tan enfrascados en esas cosas, en ese mundo, que no nos permite ver que tiene solución, que hay que pedirle a Dios fortaleza y ayuda, que el problema mío tiene salidas a través del Señor cuando lo buscamos. Salgamos de eso, mis hermanos, salgamos. Y por eso algún día hablaba de que las personas que caen en esa depresión, cuando no quieren salir de sus casas, cuando ya no quieren trabajar, cuando ya no quieren casi que tener una vida social, es porque se enfrascaron en ese mundo, en ese pequeño mundo de dolor y tristeza, en ese pequeño mundo de pensamientos de que ya no hay salida, es que yo no veo cómo salgo de esto. O sea, me enfrasco en eso y lo que hago es aislarme, ya no quiero nada, ya no quiero vivir, ya no quiero tener ninguna comunión, ningún contacto con nadie, porque me encerré o me enfrasqué en mi propio mundo, lleno de pensamientos, lleno de engaño, porque es lo que sucede cuando nosotros permitimos que el enemigo nos haga creer sus mentiras. Empezamos a creer cosas que no son verdad, empezamos a vivir cosas que no son verdad, nos creemos mentiras como si fueran verdades. Y es allí, mis hermanos, donde tenemos que tomar decisiones. Y yo creo que hoy es el momento de salir de esa situación, de ese mundo tan pequeño en el que usted se metió, mundo lleno de mentiras. Vuelvo y reitero esto, cuando es mucho más lo que Dios nos quiere ofrecer: un mundo de libertad a través del Espíritu Santo, una vida diferente, una vida sin egoísmo, una vida sin tanta, mis hermanos, tanto complique, me perdona la palabra, pero nos complicamos demasiado la vida por cualquier cosa, cuando la vida es mucho más sencilla, cuando creemos que es que lo que a mí me pasa es más terrible que todo el mundo y sentimos que nadie me entiende. No, mis hermanos, no quiere decir que no nos entienden, lo que pasa es que hay gente que tiene una óptica diferente de las cosas y nosotros a veces no queremos entender eso y nos enojamos por eso, porque alguien quizás no me presta la atención cuando quizás los demás ven que no es tan grave, que se puede solucionar. Así que salgamos de ese pequeño mundo en el que nos metimos, nos enfrascamos en esa situación, nos enfrascamos, mis hermanos, en que no es nada es importante, sino lo que yo pienso, quiero y deseo. Todo es importante, pero quiero decirle esto para que oremos. Lo más importante es entender cuál es la voluntad de Dios. De allí radica todo. Si yo puedo entender y puedo vivir la voluntad de Dios, mi vida tiene que cambiar y saldré de ese mundo en el que estaba enfrascado. Es el mensaje, mis hermanos, que Dios tenía para nosotros hoy. Yo le invito para que cierre sus ojitos, vamos a orar. Eterno y maravilloso Dios, estamos aquí para darte gracias, para reconocer que nos enfrascamos en nuestro propio mundo, Dios, quizás lleno de engaños, quizás lleno de mentiras, de egoísmo, quizás lleno de fantasías, Dios, donde ignoramos que hay cosas mayores, que hay gente que importa, que la vida es diferente, que los problemas míos no son tan graves como pienso que son, Señor, que hay gente
gente que sufre más, pero que estar enfrascado en ese pequeño mundo, Dios, hace que se me olvide todo lo demás. Quizás ignore tus promesas, quizás a veces me olvide lo que tú significas para mí, y por eso hoy te pedimos perdón, Señor. Oramos por aquellas personas que hoy salen de esa condición y empiezan a vivir cosas más grandes, cosas que ojo no vio ni oído oyó, porque tú has preparado cosas buenas, cosas sobrenaturales para aquellos que te amamos. Dios, gracias por sacarnos de esa condición, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, era la palabra que Dios tenía para nosotros hoy. De verdad le damos la gloria a Él, que cada mañana tiene un mensaje que seguramente nos ayuda a mejorar nuestras acciones y nuestras actitudes. Quiero recordarle la línea WhatsApp 305-255-7602 a aquellas personas que quieran hacer parte del grupo de los devocionales. Nos pueden escribir, quieren recibir el link, se lo mandan ocasionalmente. Personas que de pronto dicen ocasionalmente, los envían, otras veces no. Nos escribe y con mucho gusto le enviamos el link. También los que están interesados en los libros en PDF, 305-255-7602. Y como siempre la invitación, mis hermanos, comparte el devocional, envíeselo a alguien, la manera que podamos hacer el bien también por los demás. Los demás importan en la medida que le podamos mostrar el camino que es Cristo. A todos un feliz día, que el Señor les bendiga y les guarde. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que nos ayudes a compartirlo y a llevarlo a muchas otras personas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Creyentes al Día, en Instagram como Cristianos al Día Col. También te invito a que hagas parte de la familia Creyentes al Día en WhatsApp, donde todos los días en nuestros grupos recibirás mensajes de bendición que van a enriquecer tu vida espiritual, a fortalecer tu fe y ahí te van a ayudar a crecer cada día. Si deseas ser parte de los grupos o enviar una petición de oración o pedir un consejo, escríbenos. Si quiero pertenecer a los grupos o necesito un consejo o esta es mi petición de oración. Y con todo el amor y con todo el gusto estaremos atendiéndote. Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. Amén.